Buenos días, profesor. A continuación le mostraremos un video explicativo sobre la psicología jurídica y forense dentro de un mapa conceptual. La psicología jurídica es la aplicación de la ciencia y la profesión psicológica a preguntas y temáticas relacionadas a la ley y al sistema legal según la Junta Estadounidense de Psicología Forense. Es un área aplicada de la psicología dedicada al estudio, evaluación, investigación, comprensión, explicación, tratamiento y pronóstico de los fenómenos que involucran a los sujetos en relación a la ley. Miguel Clemente, catedrático de Psicología Social y Jurídica en la Universidad de La Coruña, la plantea como el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos en cuanto que tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así como de la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en tanto que los grupos sociales se desenvuelven en ellos. Las funciones del psicólogo jurídico en el ejercicio de su rol profesional son la evaluación y diagnóstico, el asesoramiento, la intervención, que sería prevención, tratamiento y rehabilitación, además de formación y educación, la prevención social, así como campañas formativas, la investigación como estudio de problemáticas, la victimología, que sería la mejora de la situación de la víctima, y la mediación como soluciones negociadas. La psicología forense, según lo plantea el psicólogo español Javier Urra Portillo, es la ciencia que enseña la aplicación de todas sus ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de la justicia, actuando en el foro y mejorando el ejercicio del derecho. El límite de la actuación lo establecerá el requerimiento que el procedimiento judicial plantee. La psicología forense es la disciplina o especialidad del quehacer psicológico que encuadra las normas jurídicas vigentes con métodos, técnicas y procedimientos específicos y que trata de dar respuesta a las cuestiones que hacen el saber psicológico en el marco del ámbito tribunalicio. Se podría definir la psicología forense como el trabajo del psicólogo bajo la dependencia funcional del órgano al que esté adscrito, desempeñando funciones de asesoramiento técnico en los tribunales, juzgados, fiscalías y órganos técnicos en materia de su disciplina profesional. Su actuación se refiere a la exploración, evaluación y diagnóstico de las relaciones y pautas de interacción, aspectos de la personalidad, inteligencia, aptitudes y otros aspectos de esta especialidad de las personas implicadas en los procesos judiciales, de quien se solicite el correspondiente informe psicológico por los respectivos responsables de los órganos citados, así como la colaboración con los restantes miembros de los equipos técnicos para el desarrollo de las citadas funciones. La diferencia entre la psicología jurídica y la psicología forense es que la jurídica abarca un espectro más amplio de aplicaciones en el contexto legal, mientras que la psicología forense se centra en la interacción directa con el sistema judicial y la resolución de casos específicos. La psicología jurídica y forense es una rama de la psicología aplicada que se encarga de estudiar los fenómenos psicológicos vinculados con el derecho y el sistema judicial. Siglo XIX y sus primeras contribuciones. La relación entre la psicología y el derecho comienzan a desarrollarse en Europa a fines del siglo XIX, coincidiendo con el nacimiento de la psicología como ciencia. Franz von Liszt, en Alemania, fue uno de los primeros en proponer la aplicación de la psicología en el sistema legal. Su enfoque estuvo centrado en el estudio del testimonio y la credibilidad de los testigos. Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología experimental, influyó en la aplicación de métodos científicos para estudiar el comportamiento humano, incluyendo el estudio de los procesos mentales que afectan la conducta en contextos legales. Cesare Lombroso, médico y criminólogo italiano, es conocido por su teoría del criminal nato o la antropología criminal. Aunque sus ideas fueron desacreditadas con el tiempo, su influencia fue clave en el surgimiento del interés por estudiar las bases biológicas y psicológicas del crimen. Alfred Binet, en Francia, es recordado por sus estudios sobre la inteligencia y el desarrollo de escalas de inteligencia. Sus investigaciones sobre la credibilidad de los testigos infantiles y la fiabilidad del testimonio marcaron un precedente importante en el campo de la psicología forense. Desarrollo en Norteamérica. Hugo Münsterberg, este psicólogo alemán, fue una figura central en la consolidación de la psicología forense en Estados Unidos. En su obra On the Witness Stand, en 1908, Münsterberg argumentó que la psicología podía contribuir a mejorar la justicia penal, especialmente en temas relacionados con la credibilidad de los testigos y los errores judiciales. En el siglo XX, en años 1920 y 1930, en los Estados Unidos la psicología fue ganando relevancia en el ámbito legal. Durante estos años, la aplicación en pruebas psicológicas comenzó a formar parte de los procesos de selección de jurados y evaluaciones de competencias mentales. La American Psychological Association comenzó a mostrar interés en la aplicación de la psicología en temas legales y con el tiempo se crearían divisiones específicas dedicadas a la psicología legal y forense. Algunos hitos claves en el desarrollo de la psicología jurídica y forense. En 1954, el caso Brown Board of Education, este caso histórico en la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas, es importante en la psicología jurídica porque incluyó estudios psicológicos, notablemente el estudio de Kenneth y Mamie Clark sobre los efectos del racismo en niños afroamericanos como parte de pruebas presentadas.
En 1970, la creación de la psicología jurídica como subdisciplina formal. En la década de 1970, la psicología forense se consolidó como una disciplina formal en la creación de programas académicos y el reconocimiento de la especialización en psicología legal. En 1980, la evaluación de las competencias y el testimonio infantil. En esta década, los psicólogos comenzaron a desempeñar un papel crucial en la evaluación de la competencia mental de los acusados para ser juzgados, así como en la credibilidad de los testimonios infantiles en caso de abuso sexual. En 1990, perfiles criminales y psicología investigativa. El uso de la psicología para la creación de perfiles criminales y la psicología investigativa comenzó a adquirir gran popularidad, en especial con los casos mediáticos en los que utilizaban el análisis psicológico para identificar y capturar a criminales en serie. La FBI, Behavioral Science Unit, en español FBI Unidad de Ciencias del Comportamiento, se convirtió en pionera en el uso de perfiles psicológicos para resolver casos complejos. La psicología jurídica en Chile empieza a tener presencia como área de desarrollo del conocimiento psicológico a partir del año 1990, tras la vuelta de la democracia al país. La primera presencia fue por investigación sobre todas las violaciones de los derechos humanos durante el periodo de la dictadura en manos de Augusto Pinochet. Seguido a esto, se trabaja con la reparación de las víctimas de la violencia por parte del Estado chileno. Debido a esto, se empieza a trabajar en la modernización necesaria del sistema judicial, así ajustando la legislación nacional en base a las normas internacionales, haciendo énfasis en la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, también en los derechos de las mujeres. Todos estos cambios imponen mayores exigencias a la formación y competencia profesional de diversos miembros del ámbito jurídico, incluido así los psicólogos, quienes deben iniciar un proceso de adaptación rápida para responder de forma adecuada a los nuevos requisitos de este nuevo sistema. La reforma procesal penal es el actual sistema de procesamiento penal de Chile. Esta tiene principios inspiradores, tales como la imparcialidad, atención y protección a la víctima. También cuenta con eficiencia, protección de testigos. Esta reforma presenta derechos a los imputados y a la víctima. También crea la Defensoría Penal Pública para otorgar defensa profesional a las personas que no pueden tener un abogado. En el caso de los derechos del imputado y víctima, en el caso del imputado se habla sobre el derecho al ser oído, presunción de inocencia, derecho de defensa y un plazo razonable para la resolución del caso. Para las víctimas se habla sobre la información del caso, un trato digno y con respeto, protección y reparación de todo daño hacia la víctima. De esta forma generan un impacto en lo positivo, ya que estas son reformas más humanizadas en el sistema jurídico, que de por sí tienen una imagen de ser duras y estrictas. Con esto se implementan normas que para las personas son más humanas, con un mejor trato, una mejor calidad y, aún así, lo más importante, mejores resultados. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre el rol del perito, en el cual lo dividí en 4 puntos: origen, funciones específicas, acceso a la verdad y contribución a los procesos judiciales. En las funciones específicas se encuentra la evaluación psicológica, valoración de daño psicológico, credibilidad del testimonio, perfil criminológico, rehabilitación y tratamiento. Las definiciones de la evaluación psicológica determina el estado mental o capacidades cognitivas del acusado, víctimas o testigos. La valoración del daño psicológico evalúa el daño emocional o mental causado a las víctimas. La credibilidad del testimonio analiza la confiabilidad de los relatos de testigos o víctimas. El perfil criminológico consiste en que colabora en la creación de perfiles de delincuentes. La rehabilitación y el tratamiento recomienda tratamientos psicológicos, como el nombre lo dice. El sexto, que es el acceso a la verdad, que es no busca la verdad absoluta, sino aporta interpretaciones científicas. Séptimo, contribución. Su informe es usado como prueba pericial que influye en las decisiones judiciales. El psicólogo forense o perito se origina dentro de España, entre los años 1800 y 1900. Al especificarnos en España, dentro de las teorías criminológicas que hay entre el siglo XIX y el siglo XX, está Cesare Lombroso, el cual tiene obras como Leohumo Delinquente, que salió en 1876, el cual a pesar de varias críticas se le consideró un arranque a este mundo.
Algunos pensamientos de los que tenía Cesare Lombroso era que tenía una capacidad craneal mayor o menor al promedio, o en otras palabras, anormalmente reducida o grande. Él también decía que el criminal se parecía físicamente y psicológicamente a un salvaje. Y aunque el origen está en España, al que se le considera como el padre de la psicología jurídica es Hugo Münsterberg, el cual vivió de 1963 a 1916. Pero el por qué es el padre de la psicología jurídica es por su obra On the Witness Stand, que fue publicada en 1908, que, al igual de tener críticas, fue puesto como el inicio de la psicología moderna jurídica. Dentro de la psicología forense en Chile, algunos aportes y algunos personajes importantes son Elías Scaff Silva, quien fundó el primer centro de víctimas del país en 1987. También dentro de los aportes iniciales del país fue con los egresados de la Universidad de Chile y PUC en la década del 50 y el 60. También destacados por tener el primer Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica. También se nos señala por tener un alto nivel de conocimiento en la psicología jurídica dentro de Latinoamérica. Muchas gracias, profesor, por su atención. Aquí concluye nuestra explicación hacia el mapa conceptual.